integral por partes. Bien, ahora nosotros vamos a elegir aquí. Alguna de estas componentes tendrá que hacer el papel de u y otra el papel de db. Entonces nosotros, como este es un logaritmo natural, va a hacer el papel de u y dx va a ser el papel de db. Entonces aquí vamos a aplicar esta fórmula. Ahora, lo que vamos a hacer a u, aquí vemos que u va a ser igual a logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Esto va a ser u. Y db, vamos a hacerlo en esta parte, a ver, aquí tendremos que db va a ser igual a dx. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es derivar y aquí vamos a integrar, ¿no? Entonces, aquí la derivada de u respecto de x, la derivada de un logaritmo natural, recordemos que en el denominador se queda como está. Aquí tendremos entonces este mismo argumento, o lo que tenemos dentro del logaritmo natural, tendremos x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y en el numerador tendremos que derivar esto de aquí. La derivada de x vemos que va a ser 1 más la derivada de esta raíz cuadrada. Vamos a indicar que se debe derivar. Entonces indicamos que se debe derivar esa raíz cuadrada, que es entonces 1 más x cuadrado. Vamos a indicar que se va a derivar. Entonces aquí vamos a realizar la derivada de esta raíz cuadrada, o vamos a hacerlo todo. Tendríamos derivada de u respecto a x va a ser igual. Aquí tendremos 1 más, ¿cómo se deriva una raíz cuadrada? Simplemente en el denominador se multiplica por 2 a la misma raíz, o sea 2 por 1 más x cuadrado. Y aquí tendremos que tener la derivada de lo que está dentro de la raíz. La derivada de 1 más x cuadrado, vemos que 1 es una constante, por lo tanto es 0. La derivada de más x cuadrado va a ser 2x. Y aquí copiamos lo que teníamos en el denominador, era x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Aquí vemos que podemos simplificar el 2 que está en el denominador con el 2 que está en el numerador. Entonces, simplificando, tendremos que derivada de u respecto a x va a ser igual. Vamos a ver qué nos queda. Aquí en el numerador vemos que tendremos simplemente x sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Pero nosotros podemos sacarlo el mínimo. Vamos a continuar entonces en este lado, porque no nos va a alcanzar. Entonces continuamos en este lado y tendremos lo siguiente. Aquí vamos a tener que sacar el mínimo en la parte del numerador. Tendremos 1 y lo vamos a aumentar 1 en el denominador. Ahora tendremos más, aquí vemos que nos queda simplemente x. Y en el denominador tenemos 1 más x al cuadrado. Ahora vamos a sacar el mínimo, por lo tanto multiplicamos denominador con denominador y tendremos simplemente 1 por esa raíz cuadrada, simplemente nos va a quedar la raíz cuadrada. Ahora multiplicamos en cruz, 1 por x nos queda x. Recordemos que aquí teníamos más. Esta raíz cuadrada por 1 nos va a quedar esta misma raíz cuadrada. Entonces tendríamos x más raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bien, entonces tenemos x, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más x. Eso es lo que tenemos aquí en el numerador. Ahora en el denominador tenemos esto, x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, 1 más x al cuadrado. Y ahora nosotros podemos aumentar aquí 1 en el denominador para poder multiplicar extremos por medios.
Entonces, si nosotros multiplicamos extremos por medios, esto con esto, vamos a ver qué nos queda en este lado de aquí. Borramos entonces, tendremos derivada de u respecto con x va a ser igual. Vemos que esto multiplicado por esto va a estar en el numerador, o sea, los extremos siempre van en el numerador. Vemos que tenemos ahí x, vamos a cambiar el orden, x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, ¿no? 1 no altera nada. Y en el denominador vemos, o en el medio tendremos la multiplicación de esta raíz cuadrada por este componente de aquí. Entonces tendremos x más raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, ¿no? Y vemos que estos son pues son factores. Esto quiere decir que este de aquí con este de aquí se pueden eliminar, porque tenemos en el numerador y también tenemos en el denominador. Entonces tenemos que derivada de u respecto con x va a ser igual. Vemos que en el numerador nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar en el denominador simplemente la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bien, ahí lo tenemos ya simplificado, por tanto podemos borrar esto de aquí. Borramos hasta aquí. Esa línea que hice simplemente era para no confundirnos con esta otra variable db. Bien, entonces acá tendremos, podemos despejar du. Finalmente tendremos que du va a ser igual, dx que está dividiendo pasa a multiplicar a 1. 1 por dx sigue siendo dx, y esto sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Vemos que ya conocemos aquí du, conocemos u, vemos que u va a ser esto de aquí. Nos falta conocer b, o sea, b lo vamos a obtener de aquí. Aquí en este caso nosotros podemos integrar en ambos lados. Integrando en ambos lados vemos que aquí integral con diferencial se va y simplemente nos va a quedar que b va a ser igual a x. Ya conocemos b, conocemos u, que es esto. Entonces vamos a aplicar aquí la fórmula. Entonces aquí empezamos a aplicar. Tendremos u, vemos que u va a ser pues logaritmo natural. Esto va a ser igual. Empezamos a resolver la integral. Logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y esto multiplicado por b, vemos que b es simplemente x menos la integral de b. Vemos que la integral de b va a ser pues la integral de x. Entonces por diferencial de u, vemos que diferencial de u es dx partido entre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces podremos eso, tendremos aquí dx sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bien, vamos a continuar aquí. Esto va a ser igual. Primero pondremos a x por logaritmo natural, y dentro tendremos el argumento de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos la integral. Aquí nosotros podemos hacer pues un cambio de variable. Vamos a resolver esta integral por separado. Aquí tendremos que resolver esta integral. Entonces vamos a hacer pues el cambio de variable, ¿no? Por lo tanto vamos a borrar. Entonces hasta aquí acabaría la integral por partes, ya que vamos a necesitar lo que se conoce como cambio de variable o el método de sustitución. Entonces borramos esto. Y ahora nos enfocamos en esta integral de aquí, donde tendremos la integral de x por diferencial de x, y esto sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Entonces vamos a decir que
1 más x cuadrado va a ser igual a u. Puede ser cualquier letra, en este caso vamos a decir que va a ser igual a u. O a ver que sea p. P va a ser igual a 1 más x al cuadrado. Entonces ahora tendremos que obtener derivada de p respecto a x. Va a ser igual, la derivada de 1, vemos que es una constante, va a ser 0. La derivada de x cuadrado va a ser 2x. Bien, aquí despejamos nosotros dp. Tendremos que decir que dp va a ser igual. Este dx que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Entonces tendremos aquí 2x por dx, ¿no? Y finalmente este 2 que está aquí multiplicando baja a dividir. Entonces aquí tendremos dp medios va a ser igual a x por dx, ¿no? O sea, dp medios va a ser igual a x por dx. Bien, entonces vamos a resolver aquí. Esto va a ser igual. X por dx vemos que es dp medios. Aquí vamos a reescribir la integral. Estamos enfocándonos en resolver esta integral de aquí, ¿no? Porque hasta aquí terminó la integral por partes. Entonces, x por dx vemos que es igual a dp medios, ¿no? Aquí vamos a poner primero dp medios. dp medios. Y que esta raíz cuadrada de 1 más x cuadrado simplemente es, pues, la raíz cuadrada de u, ¿no? Porque dijimos que, perdón, no p, la raíz cuadrada de p, perdón, es que generalmente trabajamos con la letra u para hacer el cambio de variable. Entonces, dijimos que lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es 1 más x cuadrado, va a ser igual a p, ¿no? Es por eso que se llama el método de cambio de variable, ¿no? Entonces, ahora esto de aquí nosotros lo vamos a llevar, pues, al numerador, porque vemos que está en el denominador, ¿no? O sea, multiplicado por 2. Además, este 2 es una constante. Entonces puede salir fuera como un medio. Entonces sale fuera aquí como un medio. Y este que está en el denominador sube al numerador. Y expresado en su forma de exponente, que sería p elevado a la menos un medio por diferencial de p. Y vemos que ahí ya tenemos, pues, una integral básica, ¿no? Esto va a ser igual a un medio de la integral de p elevado a la menos un medio. Empezamos a integrar y vamos a integrar. Entonces tendremos esto multiplicando la integral. Tendremos p elevado a la menos un medio más 1, y esto dividido entre menos un medio más 1. Y cerramos aquí corchetes y más la constante. Simplificando tendremos aquí, esto va a ser igual un medio que multiplica a la integral de p elevado menos un medio más 1. Vemos que va a ser p elevado a un medio, ¿no? Sobre un medio. Y vemos que, bueno, aquí vamos a cerrar corchetes, aquí más c. Entonces podemos eliminar esto con esto. Entonces simplemente, finalmente aquí, la integral de todo esto va a ser, vemos que va a ser p elevado a un medio. P elevado a un medio, ¿no? P elevado a un medio más la constante, si fuera la única integral que nos diera. Pero vemos que esto de aquí forma parte de esta integral, ¿no? Al final tendremos que agregar más c a la integral que tendremos que resolver de todo esto. Bien, vemos que la integral de x de dx sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado va a ser igual simplemente a p elevado a un medio más c. Pero ¿quién es p? Vemos que p, pues, es 1 más x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 más x al cuadrado elevado a exponente un medio. Espero que se pueda ver este cuadrado. Ahí está. 1 más x cuadrado elevado a un medio más c. Entonces finalmente aquí tendremos, borrando, menos, bueno, aquí no sé por qué borramos, no era necesario borrarlo aquí, menos
vemos que la integral es pues 1 más x cuadrado elevado a 1/2, y cerramos aquí y tendremos más la constante. Ahora podemos romper porque menos con más te da menos, y rompemos nosotros los paréntesis o los corchetes, y esto de aquí sería la integral de todo en nuestra función que nos daba al comienzo, ¿no? Vemos que al comienzo aplicamos la integral por partes, que era en aplicar esta fórmula. Luego nos quedaba la integral de b por diferencial de u, que tendríamos que resolver por el método de sustitución